El abogado de mi esposa me llamó un martes por la mañana. Su voz temblaba. Un hombre que cobraba $500 la hora, con una voz que temblaba como la de alguien que acaba de descubrir algo que no debería haber descubierto. Y lo primero que dijo, sin saludos, sin rodeos, fue esto: Miguel, el apartamento, el auto, la sociedad, nada de eso está a nombre de ella. Silencio. ¿Miguel? ¿Me escuchas? Sí, le dije. Te escucho perfectamente. Lo que Rafael no sabía en ese momento era que yo había esperado esa llamada. No con ansiedad. No con venganza en la mente. La había esperado con la misma calma con la que uno espera que amanezca después de una noche muy larga. Porque sabía que ese momento iba a llegar. Lo sabía desde aquella noche en que mi esposa le dijo a su madre, en voz baja pero perfectamente audible, que yo nunca llegaría a donde ella había llegado. Y yo estaba sentado a menos de 4 metros, sosteniendo una copa de vino que nadie me había ofrecido, que yo mismo me había servido, en el apartamento que estaba a mi nombre, escuchando cómo las dos mujeres decidían, entre susurros, cuál era mi lugar en el mundo. Lo que ninguna de las dos sabía era cuál era realmente ese lugar. Cuando Rafael terminó de hablarme ese martes, cuando me explicó con voz temblorosa que había revisado cada documento, cada escritura, cada registro legal, y que absolutamente nada de lo que Carolina creía suyo estaba a su nombre, le hice una sola pregunta. ¿Ya se lo dijiste a ella? Hubo una pausa larga. Sí, respondió. Acabo de colgarle. Me imaginé su cara en ese momento. Me imaginé a Carolina sosteniendo el teléfono, paralizada, tratando de procesar algo que su mente se negaba a aceptar. Porque Carolina era una mujer que siempre supo exactamente dónde estaba parada. Una mujer que nunca dudó de su posición, que nunca dudó de su nivel, que durante 11 años me miró como si yo fuera un hombre al que la vida le había dado menos de lo que merecía, y ella hubiera tenido la generosidad de quedarse de todas formas. Esa fue siempre la narrativa. La suya, la de su madre, la del pequeño círculo de personas que los fines de semana llenaban nuestra sala y bebían el vino que yo pagaba sin saber quién lo pagaba. Pero para que entiendas cómo llegamos hasta esa llamada, necesito llevarte 11 años atrás. Porque esta historia no empieza con documentos legales ni con un abogado tembloroso. Empieza con una cena, con una frase dicha en voz baja, y con una decisión que tomé en silencio, esa misma noche, mientras terminaba mi copa y nadie en esa mesa me prestaba atención. Una decisión que Carolina nunca notó, porque para notar algo, primero tienes que estar mirando. Y ella hacía mucho tiempo que había dejado de mirarme. Conocí a Carolina hace 14 años. Era asesora comercial en una firma de bienes raíces. Entraba a los lugares con esa energía que hace que la gente gire la cabeza sin saber exactamente por qué. Segura, precisa, con una forma de hablar que dejaba claro desde el primer momento que sabía lo que quería. Me pareció admirable, genuinamente admirable. Y durante los primeros años, lo fue. Nos casamos 3 años después de conocernos. Y al principio, las cosas funcionaban. O al menos eso creía yo. Porque con el tiempo entendí que lo que yo llamaba funcionar era en realidad una dinámica donde yo sostenía y ella brillaba. Donde yo construía en silencio y ella exhibía en público. Donde yo cedía y ella concluía, sin preguntarme nunca qué pensaba, porque mi opinión no era parte de la ecuación. No me molestó al principio. Soy un hombre que no necesita aplausos para saber quién es. Construí lo que construí sin que nadie me viera hacerlo, y eso nunca me quitó el sueño. Pero hay una diferencia enorme entre no necesitar reconocimiento y tolerar el desprecio. Y esa línea, con Carolina, desapareció tan despacio que durante mucho tiempo no me di cuenta de que ya no existía. La primera señal clara llegó en el cumpleaños de Antonia. Su madre. Una mujer que desde el primer día me trató con esa cortesía fría que se reserva para las personas que uno considera por debajo de su círculo, pero que debe tolerar por razones familiares. Había unas 12 personas alrededor de la mesa esa noche. Cuñados, amigos de la familia, conocidos del trabajo de Carolina. Alguien me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera responder, Carolina intervino con una sonrisa y dijo: Miguel maneja algunas inversiones. Nada muy complicado. Nada muy complicado. Yo sonreí, asentí, y seguí comiendo. Nadie en esa mesa supo que 3 días antes había cerrado una operación de $1.200.000. Nadie supo que la firma que aparecía en ese contrato era mía, que el edificio que se mencionaba en ese documento era mío,
que el nombre que figuraba como propietario final, detrás de 2 estructuras corporativas, era el mío. Nadie lo supo porque yo no lo dije. Y Carolina no lo sabía porque nunca había preguntado. Nunca se había sentado a preguntarme, con genuina curiosidad, qué era exactamente lo que yo hacía. Había construido su propia versión de mí y había vivido cómodamente dentro de esa versión durante años. Y yo la había dejado. Porque a veces, la decisión más poderosa que puedes tomar no es corregir a alguien. Es dejar que sigan creyendo lo que creen. Y esperar. Los meses que siguieron a esa cena del cumpleaños de Antonia fueron, en apariencia, completamente normales. Carolina se levantaba temprano, se arreglaba con esa precisión suya que siempre me pareció casi militar, tomaba su café de pie frente a la ventana y salía sin decir mucho. Yo me quedaba en la mesa, terminaba el mío despacio, y después de que la puerta se cerraba, abría mi computadora y empezaba a trabajar. Así habían sido la mayoría de nuestras mañanas durante años. Lo que Carolina no sabía, lo que nunca se detuvo a observar, era lo que yo hacía después de que esa puerta se cerraba. No porque lo ocultara con esfuerzo, sino porque ella nunca había sentido curiosidad suficiente para preguntar. Mi computadora estaba siempre abierta. Mis llamadas las hacía desde el estudio, sin bajar la voz. Mis documentos estaban en la mesa, a veces encima del desayuno. Pero para Carolina, todo eso formaba parte de un paisaje que no merecía atención. Yo era el fondo de su vida. El ruido blanco. El hombre que estaba ahí pero que no requería foco. Una mañana, Manuel me llamó para confirmar los detalles de una transferencia. Eran $850,000 que debían moverse antes del cierre del trimestre. Hablamos durante 20 minutos, en el comedor, con la puerta abierta. Carolina pasó 2 veces por el pasillo. La segunda vez se detuvo un momento, me miró, y yo le hice una seña con la mano como diciendo es trabajo, no tardo. Ella asintió y siguió caminando. $850,000. Y ella siguió caminando. Manuel era mi socio desde hacía 12 años. Un hombre discreto, metódico, con una inteligencia financiera que pocas personas en su campo podían igualar. Habíamos construido juntos una estructura que, desde afuera, era completamente invisible. Eso no era accidente. Era diseño. Desde el principio, cuando empecé a acumular propiedades y participaciones societarias, tomé una decisión que en ese momento parecía simplemente prudente, pero que con los años se convirtió en algo mucho más importante. Nunca puse nada a nombre personal. Todo estaba organizado a través de holdings. Estructuras legales limpias, sólidas, construidas con Francisco, el notario que llevaba mis asuntos desde antes de que Carolina y yo nos casáramos. Francisco era un hombre de pocas palabras y mucha precisión. El tipo de profesional que no hace preguntas innecesarias y que tampoco da información que no le piden. Perfecto para lo que yo necesitaba. Cuando Carolina y yo nos casamos, ella no firmó nada relacionado con esas estructuras. No porque yo lo hubiera ocultado de forma activa, sino porque ella nunca preguntó. El contrato matrimonial lo revisó su propio abogado, un hombre que Carolina eligió porque le pareció impresionante en su primer encuentro. Le pagó $2,000 por una revisión que duró 40 minutos. Ese abogado no encontró nada porque no había nada a mi nombre personal que encontrar. Y Carolina quedó satisfecha porque el documento decía lo que ella quería que dijera. Separación de bienes. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Exactamente. Lo que Carolina entendió por lo suyo era el apartamento donde vivíamos, el auto que manejaba, la participación en la empresa donde trabajaba. Lo que nunca supo era que el apartamento estaba registrado a nombre de una de mis holdings desde antes de que nos mudáramos. Que el auto era propiedad de otra estructura corporativa vinculada a la misma red. Que la empresa donde ella creía tener una participación significativa tenía un accionista mayoritario que nunca había aparecido en ninguna conversación de sobremesa. Ese accionista era yo. Pero volvamos a esos meses después de la cena. Porque fue en ese periodo cuando empecé a notar que algo había cambiado en Carolina. No en su comportamiento hacia mí, que seguía siendo el mismo, sino en su confianza. En la forma en que hablaba. En la forma en que tomaba decisiones. Empezó a hacer planes sin consultarme. No los planes cotidianos, eso ya era habitual. Me refiero a planes grandes. Un fin de semana llegó a casa y me informó, no preguntó, informó, que había decidido remodelar la cocina. Me mostró los presupuestos que había pedido. El más barato era de $18,000. Ya elegí a los contratistas, dijo. Empiezan el mes que viene.
Yo la miré. Asentí. Está bien, dije. Ella esperaba que discutiera, que preguntara de dónde salía el dinero, que pusiera algún tipo de resistencia. Cuando no lo hice, algo en su expresión cambió brevemente, casi imperceptiblemente, como si mi falta de reacción la desconcertara más que una pelea. Pero lo descartó rápido. Lo catalogó como lo que siempre catalogaba mi silencio: resignación. Aceptación pasiva de alguien que sabe que no tiene argumento. Lo que no entendía era que yo simplemente no tenía razón para discutir. La cocina era parte del apartamento. El apartamento era mío. Si ella quería remodelar algo que técnicamente era mío sin saberlo, no era mi problema inmediato. Era, en todo caso, una inversión. En esas semanas también noté que sus conversaciones con Antonia se habían vuelto más frecuentes. Se llamaban casi todos los días. A veces por las noches, cuando yo ya estaba en el estudio, escuchaba la voz de Carolina bajando el volumen al pasar por el pasillo. No necesitaba escuchar el contenido. Conocía el tono. Era el tono de las conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. Una tarde volví antes de lo esperado. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada, como siempre, y antes de que pudiera anunciarme escuché a Carolina en la sala, hablando por teléfono. No moví un paso. Me quedé en el pasillo. Mamá, te lo digo en serio. Este hombre no tiene ambición. Ninguna. Lleva años haciendo lo mismo y no ha crecido en absoluto. Yo en cambio. Pausa. Sí. Exactamente. Y ya estoy cansada de cargar con alguien que no está a mi nivel. Tú lo sabes desde siempre. Otra pausa. No, todavía no. Pero lo estoy pensando muy seriamente. Escuché el final de la frase y caminé hacia la cocina sin hacer ruido. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé despacio, mirando por la ventana. Afuera el cielo estaba completamente despejado. Lo estaba pensando muy seriamente. Interesante, porque yo también llevaba tiempo pensando. Y lo que yo había estado pensando no tenía nada que ver con rendirme ni con defenderme. Tenía que ver con algo mucho más preciso, con asegurarme de que cuando llegara el momento, todo estuviera exactamente donde debía estar. Cada documento, cada registro, cada estructura legal, todo en orden, todo limpio, todo inamovible. Manuel me había dicho una vez, años atrás, que la diferencia entre un hombre que construye y un hombre que pierde lo que construye está en una sola cosa: la previsión. Saber con anticipación que puede salir mal y construir de forma que ese error no sea posible. Yo había construido así desde el principio. No porque hubiera anticipado a Carolina específicamente, sino porque era la única forma en que sabía construir. Con solidez, con silencio, con paciencia. Y mientras ella le decía a su madre que yo no tenía ambición, yo tenía sobre mi escritorio los documentos de una nueva adquisición. Un edificio comercial en una zona que en ese momento poca gente miraba, pero que Manuel y yo sabíamos que iba a triplicar su valor en menos de 4 años. El precio de compra era de $2.300.000. Lo firmé esa misma semana, sin decirle nada a nadie. Hay una forma particular en que las personas que te subestiman se comportan cuando están completamente seguras de que tienen el control. No es agresiva, no es violenta. Es algo mucho más sutil, en cierto modo, mucho más revelador. Se relajan, bajan la guardia. Dejan de fingir que te consideran un igual porque ya ni siquiera sienten la necesidad de fingir. Y fue exactamente eso lo que empezó a pasar con Carolina en los meses siguientes. El cambio fue gradual. Tan gradual que si yo no hubiera estado prestando atención, probablemente lo habría absorbido como parte del paisaje, como tantas otras cosas que había absorbido durante años. Pero yo estaba prestando atención. Siempre lo había hecho. Era, quizás, la única habilidad que Carolina nunca me reconoció y que, irónicamente, era la más importante de todas. El primer episodio que recuerdo con claridad fue un viernes por la noche. Carolina había organizado una cena en casa. No me lo dijo con anticipación suficiente. Me llamó a las 3 de la tarde para avisarme que a las 8 llegaban invitados. 6 personas. Colegas suyos del trabajo, una pareja amiga y Antonia, por supuesto. Antonia siempre estaba. Le pregunté si necesitaba que hiciera algo. Me dijo que no, que ella se encargaba de todo, que solo necesitaba que yo estuviera presentable. Presentable. Llegué a casa a las 7. La mesa ya estaba puesta. Carolina había pedido catering, algo que hacía con frecuencia porque, según ella,
Cocinar para visitas era perder el tiempo cuando había mejores opciones. El vino estaba sobre la encimera. 4 botellas. Las reconocí de inmediato porque las había elegido yo meses atrás y las había dejado en la bodega. Carolina no sabía nada de vinos. Nunca le había interesado aprenderlo. Pero esa noche, cuando llegaron los invitados, los presentó como si los hubiera seleccionado ella personalmente con todo el conocimiento del mundo. Me senté en la mesa. Escuché. Observé. Había algo fascinante en ver a Carolina en ese entorno. Era brillante socialmente. Sabía exactamente qué decir, cuándo reírse, cómo hacer que cada persona en la mesa se sintiera parte de algo importante. Era una habilidad genuina. Yo siempre la había reconocido. Lo que también reconocía, y que esa noche se hizo especialmente visible, era que esa habilidad tenía un reverso. Porque la misma precisión con la que Carolina construía a las personas frente a los demás, la usaba también para reducirlas cuando le convenía. Y esa noche, la persona que eligió reducir fui yo. No lo hizo de golpe. Lo fue tejiendo despacio, a lo largo de la noche, con comentarios pequeños que por separado podían parecer inocentes pero que juntos formaban un patrón muy claro. Cuando alguien preguntó sobre el apartamento y dijo que era hermoso, Carolina respondió, sí, yo lo elegí. Miguel me dejó decidir todo, la verdad es que para estas cosas no tiene mucho ojo. Risas suaves. Yo sonreí. Cuando el tema de los negocios salió a la mesa y uno de sus colegas empezó a hablar de inversiones, Carolina dijo, sin mirarme, Miguel maneja algunas cositas, nada a gran escala. Más risas. Yo bebí un sorbo de vino. Cuando alguien le preguntó directamente qué hacía yo, Carolina respondió antes de que yo pudiera abrir la boca, está en bienes raíces. Cosas pequeñas. Él es más de perfil bajo, no le gusta hablar de trabajo. Y luego, con una sonrisa perfecta girada hacia mí, ¿verdad, amor? ¿Verdad? Dije. Antonia me miró desde el otro lado de la mesa. Había algo en su expresión esa noche que era diferente a las otras veces. No era la cortesía fría de siempre. Era algo más cercano a la satisfacción. Como si estuviera viendo confirmado, en tiempo real, algo que llevaba años defendiendo en privado. Que yo era exactamente lo que parecía. Nada más. Nada menos. Cuando los invitados se fueron, Carolina empezó a recoger la mesa con esa energía de quien acaba de tener una actuación exitosa. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que no. Me fui al estudio. Abrí mi computadora. Tenía 3 correos de Manuel esperándome, todos relacionados con la adquisición del edificio comercial que estábamos cerrando. El contrato final estaba listo. Solo necesitaba mi firma digital. Lo firmé esa noche, a las 11:15, mientras Carolina terminaba de ordenar la cocina remodelada con $18,000 que habían salido de una cuenta que ella creía administrar pero que en realidad era parte de una estructura que yo controlaba completamente. Firmé un contrato por $2,300,000 mientras ella apagaba las luces del comedor. Y no dije nada. Las semanas siguientes trajeron más de lo mismo, pero amplificado. Era como si aquella cena hubiera sido una especie de umbral para Carolina. Como si cruzarlo le hubiera dado permiso de ser más abierta con algo que antes al menos moderaba. Empezó a hablar de sus logros en casa con una frecuencia que antes reservaba solo para sus conversaciones con Antonia. Llegaba del trabajo y contaba sus victorias profesionales con detalle, sus ascensos potenciales, sus reconocimientos, los comentarios que sus superiores hacían sobre ella. Todo dicho no como compartir, sino como contrastar. Como construir un argumento que no terminaba de pronunciar en voz alta pero que flotaba en cada frase. Yo soy esto. Yo he llegado hasta aquí. Yo tengo este nivel. Y tú, implícito, no. Un domingo fuimos a almorzar a casa de Antonia. Era un almuerzo familiar, de esos que ocurrían una vez al mes y a los que yo asistía porque era parte del acuerdo no escrito de estar casado con Carolina. La casa de Antonia era grande, bien decorada, llena de fotografías de Carolina en distintos momentos de su vida. Su graduación, sus primeros premios laborales, sus viajes. Yo aparecía en quizás 2 de esas fotos, siempre en un segundo plano, siempre ligeramente fuera de foco. Ese domingo, mientras los demás estaban en la sala, me levanté a buscar agua en la cocina. Antonia estaba ahí, sola. Me miró entrar y no dijo nada durante un momento. Después, con esa voz suya que siempre tenía el volumen exacto para llegar solo a quien debía llegar, dijo, Carolina se merece a alguien que esté a su altura, Miguel. Siempre lo he pensado. No era una pregunta. No era una insinuación velada.
Era una declaración directa, dicha con la tranquilidad de quien sabe que puede decirla sin consecuencias. La miré. Llené mi vaso de agua. Le dije, tiene razón, Antonia. Carolina se merece lo mejor. Ella asintió, satisfecha, como si yo acabara de confirmar su punto. Como si mi respuesta fuera la prueba de que ella tenía razón sobre mí. Que era un hombre sin carácter, sin orgullo, sin capacidad de defender su lugar. Volví a la sala. Me senté. Y mientras el almuerzo continuaba y las conversaciones giraban alrededor de los logros de Carolina, de sus planes, de su futuro brillante, yo pensaba en una sola cosa. Pensaba en Francisco. En los documentos que había firmado con él hacía ya tantos años. En la estructura que habíamos construido juntos con una precisión que ni el mejor abogado de Carolina iba a poder desmantelar. Pensaba en Manuel, y en la conversación que habíamos tenido la semana anterior, donde me había confirmado que todo estaba exactamente como debía estar. Cada propiedad, cada participación, cada registro. Pensaba en que Antonia me acababa de decir, con toda la convicción del mundo, que yo no estaba a la altura de su hija. Y pensaba que tenía razón. Que yo no estaba a la altura de Carolina. Estaba varios pisos más arriba. Y ella nunca había mirado hacia abajo para verlo. Volví a casa esa noche en silencio. Carolina habló durante casi todo el trayecto sobre la conversación del almuerzo, sobre los planes que tenía para el siguiente trimestre en el trabajo, sobre algo que Antonia le había dicho que la había hecho pensar. No me preguntó en ningún momento qué había pensado yo del almuerzo. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó nada. Entré al estudio. Me senté. Y abrí el archivo que Manuel me había enviado esa mañana. Era el resumen del portafolio completo. Propiedades, participaciones, estructuras, valores actualizados al último trimestre. El número total, sumado todo, era de $8.900.000. Cerré el archivo. Apagué la luz. Y me fui a dormir. Hay un tipo de inteligencia que no se estudia en ninguna universidad. No aparece en ningún título enmarcado en la pared ni en ningún reconocimiento profesional. Es la inteligencia de saber cuándo actuar y cuándo simplemente observar. De entender que el movimiento más poderoso a veces no es el que haces, sino el que decides no hacer. Yo había desarrollado esa inteligencia durante años, construyéndola despacio, casi sin darme cuenta, en silencio. Y fue exactamente esa inteligencia la que me mantuvo quieto durante los meses que siguieron, mientras Carolina se movía con una confianza creciente que, para cualquier observador externo, habría parecido la de alguien que tiene todo bajo control. Pero yo no era un observador externo. Yo era el hombre que estaba en el centro de todo. Y lo que veía desde ese centro era algo completamente diferente a lo que ella creía mostrar. Manuel me llamó un lunes por la mañana, temprano, antes de que Carolina se levantara. Hablamos durante media hora en el estudio, con la puerta cerrada, no porque fuera necesario sino porque era un hábito que había desarrollado con los años. El edificio comercial que habíamos adquirido meses atrás ya estaba generando los primeros rendimientos. Los números eran mejores de lo que habíamos proyectado. Manuel era meticuloso con sus proyecciones, siempre conservador, y cuando Manuel decía que los números eran buenos, significaba que eran excelentes. Le pregunté cómo estaba la estructura legal. Me confirmó que todo seguía limpio. Francisco había actualizado los registros el mes anterior. Cada propiedad, cada participación societaria, cada activo vinculado a mi nombre estaba protegido detrás de capas legales que habían sido construidas con una sola prioridad: solidez. No velocidad. No conveniencia inmediata. Solidez. Cuando colgué, escuché a Carolina moverse en el cuarto. Salí del estudio, preparé café, y cuando ella apareció en la cocina, arreglada y lista para salir, me miró un segundo y dijo: ¿Con quién hablabas tan temprano? Era la primera vez en meses que me hacía una pregunta sobre algo relacionado con mi trabajo. Con Manuel, respondí. Cosas de la oficina. Ella asintió, tomó su café, y no preguntó nada más. Esa fue la única vez que estuvo a punto de ver lo que había detrás de la puerta. Y la cerró ella sola, sin saberlo, con ese sentimiento rápido que era su forma de decir que el tema no le interesaba lo suficiente como para profundizar. Me quedé en la cocina después de que se fue. Terminé mi café despacio. Y pensé en lo cerca que había estado, en ese momento, de que todo fuera diferente. Si hubiera preguntado. Si hubiera sentido aunque fuera una fracción de la curiosidad que nunca sintió. Pero no lo hizo.
Y esa puerta que cerró sin saberlo ese lunes por la mañana era la misma que meses después dejaría a su abogado sin argumentos y a ella sin palabras. Las siguientes semanas fueron las más reveladoras de todo ese periodo. Carolina había empezado a tomar decisiones que iban más allá de la remodelación de la cocina o de las cenas organizadas sin consultarme. Eran decisiones que tenían un peso diferente. Decisiones que me decían, con más claridad que cualquier conversación, hacia dónde se estaba moviendo. Un martes llegó a casa con una carpeta. La puso sobre la mesa del comedor, frente a mí, con esa seguridad suya que siempre precedía a los momentos en que quería algo. Me dijo que había estado hablando con su área legal en el trabajo y que creía que era momento de formalizar mejor las cosas que tenían en común. Que había pedido que revisaran algunas opciones para registrar ciertas propiedades de forma conjunta, para que todo quedara más ordenado. La miré, tomé la carpeta, la abrí. La revisé página por página, con calma, sin cambiar la expresión. Eran documentos preliminares, borradores, nada firmado. Pero el intento era claro. Carolina quería poner su nombre en el apartamento. Quería que el auto quedara registrado de forma conjunta. Quería, en esencia, anclar su nombre a activos que en ese momento no tenían nada que ver con ella legalmente. Cerré la carpeta. La dejé sobre la mesa. Y le dije, lo reviso con calma y te digo. Ella frunció el ceño levemente. Esperaba otra cosa. Esperaba que yo preguntara, que me mostrara confundido, que pidiera explicaciones. En cambio obtuve 3 palabras y una calma que claramente no sabía cómo interpretar. ¿Cuándo me dices?, preguntó. Pronto, respondí. Me levanté, dejé la carpeta en el estudio, y esa misma noche llamé a Francisco. Le expliqué lo que Carolina había intentado. Francisco escuchó en silencio, como siempre, y cuando terminé simplemente dijo, no hay nada que registrar a nombre de ella porque no hay nada a tu nombre personal que registrar. Las estructuras están intactas. Que intente lo que quiera, no va a encontrar donde anclar nada. Lo sabía, pero necesitaba escucharlo de él. La carpeta nunca volvió a aparecer sobre la mesa. Carolina no mencionó el tema de nuevo. Lo que sí noté fue que a partir de esa semana, sus llamadas con Antonia se volvieron más largas, más privadas. Empezó a salir algunos fines de semana a ver a su madre y llegaba tarde, con esa expresión de quien ha tenido conversaciones importantes que no tiene intención de compartir. Yo no pregunté, observé. Un viernes por la noche, Carolina llegó a casa y me encontró leyendo en la sala. Se sentó frente a mí. Me miró durante un momento en silencio, como si estuviera organizando lo que iba a decir. Y después dijo, con una voz que intentaba sonar casual pero que tenía una tensión debajo que yo podía detectar perfectamente, Miguel, ¿alguna vez has pensado que quizás nosotros no somos lo que el otro necesita? La miré por encima del libro. Esperé. No lo digo con mala intención, continuó. Pero creo que los dos hemos cambiado. Que tenemos vidas muy diferentes. Objetivos diferentes. Cerré el libro despacio. Lo dejé sobre la mesa. Y le pregunté, con genuina calma, ¿qué estás diciendo exactamente, Carolina? Ella respiró. Estoy diciendo que quizás deberíamos pensar en qué queremos cada uno. Por separado. Hubo un silencio largo. Afuera se escuchaba el tráfico. Dentro, nada. Después de un momento, le dije, está bien. Si eso es lo que sientes, lo conversamos. Ella me miró. Claramente esperaba más. Una reacción. Miedo. Resistencia. Algo que le confirmara que tenía el poder en esa conversación. Lo que encontró fue exactamente lo que siempre encontraba cuando me miraba de verdad, aunque rara vez lo hacía. Un hombre completamente tranquilo. Un hombre que no estaba asustado. Un hombre que, por alguna razón que ella nunca había podido descifrar, nunca parecía asustado de nada. Eso la desconcertó más que cualquier argumento que yo pudiera haber dado. Se levantó. Se fue al cuarto. Y yo abrí el libro de nuevo, aunque en realidad no leí ni una línea más esa noche. Estaba pensando. No en el matrimonio. No en Carolina. Estaba pensando en la conversación que tenía pendiente con Manuel para la semana siguiente, donde íbamos a revisar una nueva oportunidad que había aparecido en el mercado. Una propiedad residencial en una zona que en ese momento estaba subvalorada, pero que los números indicaban iba a moverse significativamente en los próximos 18 meses. El precio estimado de entrada era de $1.700.000. Mientras Carolina estaba en el cuarto, probablemente llamando a Antonia para contarle la conversación,
yo estaba calculando rendimientos proyectados. Así habían sido siempre nuestras noches, en el fondo, aunque Carolina no lo supiera. Ella construyendo argumentos sobre lo que yo no era. Yo construyendo activos que ella nunca vio. Había algo casi poético en esa dinámica. Y algo completamente inevitable en su conclusión. Porque cuando dos personas viven en la misma casa pero en realidades completamente diferentes, tarde o temprano esas realidades colisionan. No con ruido, no con drama, con documentos, con registros legales, con números que no mienten y que no tienen ningún interés en proteger las ilusiones de nadie. Carolina creía que estaba preparando el terreno para una salida conveniente. Creía que estaba posicionándose, que estaba siendo estratégica. Y tenía razón en una sola cosa. Alguien en esa relación había sido estratégico desde el principio. Pero no era ella. Existe un momento preciso en el que una situación deja de ser algo que observas y se convierte en algo que debes mover. No lo decides con la cabeza. Lo sientes. Es una certeza tranquila, sin urgencia, sin dramatismo, que aparece un día y te dice que el tiempo de esperar ha terminado y que el tiempo de actuar ha comenzado. Yo sentí ese momento un miércoles por la tarde, 3 semanas después de la conversación en la sala donde Carolina me había insinuado, por primera vez en voz alta, que estaba pensando en separarse. No fue un evento dramático lo que lo provocó. No fue una pelea. No fue una revelación. Fue algo pequeño, casi ridículo en su insignificancia. Fue una conversación que escuché sin querer mientras pasaba por el pasillo, una conversación entre Carolina y Antonia que no estaba destinada a mis oídos pero que llegó a ellos con una claridad perfecta porque ninguna de las dos había tomado la precaución básica de cerrar la puerta del cuarto. Antonia le estaba diciendo a Carolina que actuara rápido antes de que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. Que era el momento. Que hombres como Miguel no reaccionan hasta que ya es demasiado tarde y para entonces hay que tener todo asegurado. Hombres como Miguel. Me detuve en el pasillo. Escuché durante exactamente 40 segundos más. En esos 40 segundos, Antonia le explicó a su hija que debía asegurarse de tener acceso a cuentas conjuntas, de registrar su nombre en las propiedades antes de iniciar cualquier proceso legal, y de moverse antes de que yo reaccionara emocionalmente y tomara decisiones impulsivas que complicaran las cosas. Impulsivas. Seguí caminando hacia la cocina. Me serví agua. Me la tomé despacio, mirando por la ventana, escuchando el sonido de la ciudad afuera. Y en ese momento tomé la decisión que había estado madurando durante meses sin que yo mismo lo reconociera completamente. Era el momento de hablar con Manuel. Y con Francisco. Y de poner en movimiento algo que hasta ese día había existido solo como una posibilidad. Llamé a Manuel esa misma noche, tarde, cuando Carolina ya dormía. Le expliqué la situación con la brevedad que caracterizaba nuestras conversaciones más importantes. Manuel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa corta y después dijo, ¿quieres que revisemos el escenario completo? Sí, le dije. Quiero saber exactamente dónde está todo y qué puede moverse y qué no. Te llamo mañana. Al día siguiente, Manuel me llamó a las 9 de la mañana con un resumen que había preparado durante la noche. Era exhaustivo. Cada propiedad, cada participación societaria, cada estructura legal, cada vínculo entre los distintos holdings, todo revisado y confirmado. La conclusión era la misma que Francisco había dado semanas atrás, pero ahora con números actualizados y con una perspectiva legal que Manuel había consultado con un abogado de su confianza, alguien externo, alguien que no tenía ninguna conexión con Carolina ni con nadie en su círculo. La conclusión era simple y absoluta. No había nada, absolutamente nada, que Carolina pudiera reclamar en un proceso de separación. No porque yo hubiera hecho algo deshonesto, sino porque la estructura que habíamos construido Francisco, Manuel y yo durante años era legalmente impecable. Todo estaba donde debía estar. Todo tenía su razón de ser. Todo había sido construido antes del matrimonio o a través de estructuras que el contrato matrimonial no tocaba. Carolina podía contratar al mejor abogado del país. Podía gastar todo el dinero que quisiera en honorarios legales. Podía pasar meses revisando registros. Y al final, iba a encontrar exactamente lo mismo que Rafael, su abogado, iba a encontrar semanas después con la voz temblorosa. Nada a su nombre. Pero yo no quería simplemente protegerme. Eso ya estaba hecho desde mucho antes. Lo que quería ahora era algo diferente. Quería cerrar un ciclo de la forma correcta. Sin rabia. Sin humillación pública.
sin confrontaciones que no llevaran a ningún lado. Solo con la verdad, puesta sobre la mesa en el momento exacto, de la forma exacta. Y para eso necesitaba que Carolina tomara la iniciativa. Necesitaba que ella fuera quien moviera las piezas. Porque si yo actuaba primero, el relato sería diferente. Pero si ella actuaba desde su posición de confianza total, desde su certeza de que yo era exactamente lo que creía que era, entonces la revelación no vendría de mí, vendría de la realidad misma. Y eso no tiene defensa posible. Así que esperé. Y Carolina, con una puntualidad que casi me generó algo parecido a la gratitud, no tardó en moverse. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba en el estudio cuando ella entró sin llamar, cosa que rara vez hacía, y se sentó en la silla frente a mi escritorio como si fuera una reunión de negocios. Llevaba el pelo recogido. Tenía esa expresión que yo conocía bien, la expresión de cuando había tomado una decisión y no estaba ahí para discutirla sino para comunicarla. Me miró directo a los ojos y dijo, Miguel, quiero el divorcio. No como una pregunta, no como una conversación, como un anuncio. Lo dejé reposar en el aire durante un momento. Después le pregunté, con la misma calma de siempre, ¿estás segura? Completamente, dijo. Asentí despacio. Está bien, Carolina. Ella esperó. Esperaba que hubiera algo más. Que yo pidiera tiempo, que mostrara confusión, que intentara negociar, que preguntara qué había pasado, que reaccionara de alguna forma que le confirmara que tenía el control de esa situación. En cambio, lo que recibió fueron 3 palabras y un silencio absoluto. Su expresión cambió brevemente. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. Voy a hablar con Rafael, dijo, recuperando el tono. Él se encargará de los detalles legales. Por supuesto, respondí. Se levantó, caminó hacia la puerta, y antes de salir se giró un momento, como si quisiera agregar algo, como si la calma con la que yo había recibido la noticia necesitara algún tipo de explicación que ella todavía no podía formular. Pero no dijo nada. Cerró la puerta. Me quedé en el estudio. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché el sonido del teléfono marcando. Y escuché, amortiguado por las paredes pero perfectamente reconocible, el tono de su voz cuando Antonia contestó. Una voz elevada, triunfante. La voz de alguien que acaba de ejecutar un plan que lleva tiempo preparando y que está segura de que ha salido exactamente como lo imaginó. Abrí mi computadora. Tenía un correo de Manuel de esa mañana. Una actualización sobre los rendimientos del edificio comercial. Los números del último trimestre habían superado las proyecciones en un 17%. El valor actual del activo, considerando la apreciación del mercado, era significativamente mayor al precio de adquisición. Le respondí con 2 palabras. Muy bien. Cerré el correo. Y pensé en Rafael. Rafael era un abogado conocido en ciertos círculos. Carolina lo había mencionado varias veces a lo largo de los años como alguien que sabía lo que hacía. Lo había consultado en distintas ocasiones para temas laborales, para revisiones de contratos, para ese análisis matrimonial inicial que años atrás había durado 40 minutos y costado $2,000. Era un profesional competente, probablemente bueno en lo suyo, pero Rafael iba a enfrentarse a algo para lo que ningún nivel de competencia profesional podía prepararte completamente. No porque las estructuras fueran ilegales o dudosas, sino porque eran absolutamente sólidas. Porque cada documento tenía su respaldo. Porque cada registro tenía su historia. Porque Francisco había construido algo que no dejaba ningún espacio para la ambigüedad, ninguna grieta por donde introducir un argumento contrario. Rafael iba a pasar días, quizás semanas, revisando registros. Iba a buscar el apartamento y encontraría una holding. Iba a buscar el auto y encontraría otra estructura corporativa. Iba a buscar la participación en la empresa y encontraría un accionista mayoritario cuyo nombre no era el de Carolina. Iba a buscar cuentas, activos, propiedades, cualquier cosa que pudiera anclar una reclamación patrimonial. Y en cada búsqueda iba a encontrar lo mismo. Un muro legal perfectamente construido. Y en algún momento de ese proceso, iba a tener que hacer una llamada. Una llamada que no quería hacer. Con una voz que no iba a poder controlar completamente, porque hay ciertas noticias que afectan incluso a los profesionales más experimentados cuando tienen que comunicarlas. Me pregunté cuánto tiempo le tomaría a Rafael llegar a ese punto. Calculé mentalmente. Dependía de cuánto acceso tuviera a los registros públicos, de cuántos recursos le destinara al caso,
de si había contratado apoyo adicional para acelerar el proceso. Una semana, quizás 2. En el fondo, no importaba cuánto tardara. El resultado iba a ser el mismo independientemente del tiempo que tomara llegar a él. Esa tarde, Carolina salió a ver a Antonia. Se fue con esa energía nueva que había adquirido en los últimos días, una energía que mezclaba alivio y anticipación, la energía de quien cree que el trabajo difícil ya está hecho y que lo que viene es simplemente ejecutar un plan que ya está ganado. Yo me quedé en casa. Llamé a Francisco para informarle que el proceso había comenzado oficialmente. Francisco escuchó, hizo algunas preguntas precisas sobre los pasos que Carolina había indicado que iba a seguir, y al final dijo algo que se quedó conmigo el resto del día. Miguel, todo lo que construiste está exactamente donde lo dejaste. Nadie puede mover lo que nunca estuvo donde ellos creen que estaba. Colgué. Me serví un café. Me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Indiferente. Constante. Sin saber que en ese apartamento, en ese momento, 2 personas estaban moviéndose en direcciones opuestas con mapas completamente diferentes. Una con un mapa lleno de certezas que no existían. El otro con un mapa que llevaba años siendo trazado con una precisión que nadie había tenido la curiosidad de ver. Carolina creía que estaba a punto de tomar lo que era suyo. En realidad, estaba a punto de descubrir que nunca había sido suyo. Y esa diferencia, pequeña en palabras, era absoluta en consecuencias. Los días que siguieron a la declaración de Carolina fueron, en apariencia, los más tranquilos de los últimos meses. Ella se movía por la casa con una ligereza diferente. Había algo en su forma de caminar, en su forma de hablar, incluso en su forma de mirarme, que había cambiado. Era la ligereza de alguien que ha tomado una decisión y que está convencida de que esa decisión es correcta. Que está convencida de que el peso que cargaba está a punto de desaparecer y de que lo que viene después es mejor, más liviano, más acorde con lo que cree merecer. Me trataba con una amabilidad nueva que, paradójicamente, era más distante que su frialdad habitual. Era la amabilidad de quien ya no te considera un problema. La amabilidad de quien ya te ha ubicado mentalmente en el pasado y puede permitirse ser generoso porque el resultado está decidido. Me preguntaba si quería café por las mañanas. Me avisaba cuando llegaba tarde. Pequeños gestos que en otro contexto habrían parecido consideración, pero que en este eran simplemente la cortesía mínima que se le debe a alguien que pronto dejará de estar presente en tu vida. Yo le respondía con la misma calma de siempre. Gracias. Está bien. No te preocupes. Y observaba. Rafael había comenzado su trabajo. Carolina me lo mencionó de pasada un jueves por la noche, con ese tono casual que usaba cuando quería informarme de algo sin que pareciera que me estaba informando. Dijo que Rafael estaba revisando algunos documentos y que en unos días tendría un panorama más claro. Yo asentí. Le dije que me parecía bien. Y cambié el tema hacia algo completamente irrelevante, una serie que había visto mencionada en algún lado, algo sin importancia, y Carolina siguió la conversación como si lo anterior hubiera sido un trámite menor ya resuelto. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Rafael estaba encontrando las primeras paredes. Manuel me lo confirmó 2 días después. No porque tuviera acceso directo a lo que Rafael estaba haciendo, sino porque en ciertos registros públicos los movimientos de consulta dejan rastros, y Manuel tenía personas que sabían leer esos rastros con precisión. Alguien estaba revisando los registros de propiedad vinculados a mi nombre, buscando el apartamento, buscando el auto, buscando activos personales. Y no estaba encontrando nada. Me lo imaginé. Me imaginé a Rafael frente a su computadora, o frente a los documentos que su equipo le habría preparado, encontrando en cada búsqueda el mismo resultado. Una holding. Una estructura corporativa. Un nombre que no era el mío directamente pero que llevaba a otra estructura y esa a otra y esa a otra, hasta llegar a un punto donde la cadena legal era tan sólida y tan limpia que no había forma de cuestionarla sin cuestionarlo todo, sin atacar estructuras que existían desde antes de matrimonio y que tenían una historia legal impecable. Rafael era bueno en lo suyo. Eso lo sabía. Y precisamente porque era bueno, iba a entender muy rápido lo que estaba viendo. Iba a entender que no era un descuido, que no era ignorancia, que lo que tenía frente a él era el resultado de años de planificación cuidadosa. Y esa comprensión de la escala de lo que había pasado por alto, era exactamente lo que iba a ponerle esa tensión en la voz cuando finalmente llamara. Pero eso todavía no había ocurrido. Y mientras tanto, Carolina seguía moviéndose con su ligereza nueva, completamente ajena a lo que Rafael estaba descubriendo en su oficina. Un viernes,
Antonia vino a casa. Era la primera vez que venía desde que Carolina había anunciado el divorcio, y su presencia tenía una energía diferente a las visitas anteriores. Llegó con esa seguridad suya amplificada, con una sonrisa que era más amplia de lo habitual, con el paso de quien visita un territorio que pronto pasará a ser de su interés directo. Se sentó en la sala, aceptó el café que Carolina le ofreció, y durante un momento me miró con esa expresión que en otras circunstancias habría resultado humillante. Era una expresión de lástima, no de crueldad abierta. Lástima. La lástima tranquila de quien observa a alguien que está a punto de perder algo importante y no lo sabe todavía. La ironía era tan perfecta que tuve que hacer un esfuerzo genuino para no sonreír. Porque la persona que estaba a punto de descubrir algo que no sabía no era yo. Era la mujer sentada frente a mí, bebiendo café en mi sala, en mi apartamento, sintiéndose completamente segura de una realidad que no existía. Hablamos de cosas sin importancia durante un rato. Antonia le preguntó a Carolina sobre los plazos, sobre los próximos pasos, con esa discreción mínima que usaba cuando sabía que yo estaba en la habitación, pero que claramente no le preocupaba demasiado. Carolina respondía con monosílabos estratégicos, dando información sin darla, y yo seguía sentado en el sillón con mi café, escuchando, observando, siendo exactamente lo que las dos esperaban que fuera. El fondo de la escena. El ruido blanco. El hombre que no requería atención. Antes de irse, Antonia se levantó, me miró, y dijo algo que no esperaba. Dijo, con una amabilidad que era casi peor que su frialdad habitual: Miguel, espero que esto sea lo mejor para los dos. A veces las cosas no funcionan y es mejor aceptarlo. La miré. Asentí despacio. Tiene toda la razón, Antonia, le dije. A veces la realidad es completamente diferente a lo que uno creía. Y es mejor aceptarlo. Ella asintió, satisfecha con lo que interpretó como mi resignación. Se despidió de Carolina con un abrazo largo, de esos abrazos que son celebraciones disfrazadas de consuelo, y se fue. Carolina cerró la puerta y se giró hacia mí con esa sonrisa ligera que había adoptado en los últimos días. ¿Ves? Mi mamá no te guarda rencor, dijo. Lo sé, respondí. Y yo tampoco se lo guardo a ella. Era completamente verdad. El fin de semana transcurrió con esa normalidad extraña que tienen los finales cuando todavía no han terminado oficialmente. Carolina salió el sábado con unas amigas. Yo me reuní con Manuel en su oficina, algo que hacíamos ocasionalmente cuando los temas requerían una conversación en persona. Revisamos el portafolio completo. Actualizamos algunas proyecciones. Hablamos sobre la propiedad residencial que habíamos estado considerando durante semanas y decidimos avanzar. Manuel prepararía los documentos para la semana siguiente. En algún momento de esa reunión, Manuel me preguntó, sin rodeos, como era su costumbre, ¿cómo estás con todo esto? Lo pensé genuinamente antes de responder. Bien, le dije, mejor de lo que esperaba. Me miró durante un momento. ¿Y cuando ella lo sepa? Cuando ella lo sepa, dije, ya estará todo donde tiene que estar. No hay nada que cambiar a último momento porque nunca hubo nada mal puesto. Manuel asintió. Y en ese asentimiento había algo que iba más allá de la confirmación profesional. Había el reconocimiento de alguien que había visto construirse algo desde el principio y que entendía, mejor que nadie, lo que representaba ese momento. El lunes siguiente, Carolina llegó a casa más tarde de lo habitual. Entró con una expresión que era difícil de clasificar. No era la ligereza de los días anteriores. Había algo más tenso debajo, algo que intentaba disimular con la misma habilidad social que siempre la había caracterizado pero que en ese momento no estaba funcionando del todo. Le pregunté si estaba bien. Sí, dijo. Rafael tiene algunas preguntas sobre ciertos documentos. Cosas de trámite. Cosas de trámite. Está bien, respondí. Si necesita algo de mi parte, dímelo. Ella me miró un segundo más de lo habitual. Después asintió y se fue al cuarto. Cosas de trámite. Eso era lo que Carolina le había dicho. Lo que Rafael le había dicho a ella, en cambio, debía haber sido algo considerablemente más complicado. Porque lo que Rafael había encontrado en sus semanas de revisión no era un trámite. Era una arquitectura. Una arquitectura legal construida con una paciencia y una precisión que llevaban años en pie y que no tenía ninguna intención de moverse. Esa noche, mientras Carolina dormía, me quedé en el estudio más tiempo de lo habitual. No trabajando. Simplemente sentado, en silencio, en la oscuridad parcial de esa habitación que había sido mi espacio durante 11 años.
El lugar donde había firmado contratos que nadie conocía. Donde había tomado llamadas que nadie escuchó. Donde había construido, en silencio y sin audiencia, algo que ahora estaba a punto de hacerse visible de la única forma en que las cosas verdaderamente importantes se hacen visibles. No por anuncio. No por confrontación. Por consecuencia. Pensé en Francisco. En la primera vez que nos reunimos, muchos años atrás, cuando yo era más joven y él ya era el profesional meticuloso y silencioso que seguía siendo hoy. Me había dicho algo en esa primera reunión que se quedó grabado con una claridad que el tiempo no había erosionado. Me había dicho que la mejor protección que existe no es la que se activa cuando el problema llega. Es la que se construye antes de que el problema exista. La que hace que el problema, cuando llega, encuentre paredes en lugar de puertas. Yo había construido paredes. Y Rafael, en su oficina, con sus documentos y sus registros y su voz que pronto iba a temblar, estaba descubriendo exactamente eso. Quedaba poco tiempo. Lo sentía con la misma certeza tranquila con la que había sentido todo lo importante en este proceso. No como anticipación ansiosa, como reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha visto una historia desarrollarse exactamente como debía desarrollarse y que sabe, sin ninguna duda, cómo termina. Carolina creía que estaba en la recta final de un plan que había ejecutado con precisión. Y tenía razón. Solo que el plan que estaba en su recta final no era el suyo. La llamada de Rafael llegó un martes por la mañana. Yo estaba en el estudio, con el café todavía caliente sobre el escritorio, revisando unos correos de Manuel cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de inmediato. Lo había visto antes en la pantalla del teléfono de Carolina, en esas ocasiones en que ella lo llamaba desde la sala y yo pasaba por el pasillo sin detenerme. Era el número de un hombre que cobraba $500 la hora y que en ese momento, cuando contesté, sonaba como alguien que habría pagado esa misma cantidad por no tener que hacer esa llamada. Miguel. Una pausa. Soy Rafael, el abogado de Carolina. Sé quién eres, Rafael. Buenos días. Otro silencio. Más largo esta vez. El tipo de silencio que no es ausencia de palabras sino acumulación de ellas, palabras que se están organizando porque el orden en que se digan importa, porque quien las dice sabe que una vez pronunciadas no hay forma de desdecirlas. Necesito hablar contigo. Hay algunas cosas que han aparecido en la revisión que necesito entender mejor. Le dije que adelantara. Escuché cómo tomaba aire. Y después, con esa voz que llevaba la atención de alguien que ha pasado días revisando documentos esperando encontrar algo diferente a lo que encontró, me dijo lo que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar de él para que el círculo se cerrara completamente. Miguel, el apartamento, el auto, la sociedad donde Carolina creía tener participación. He revisado todos los registros. He consultado con 2 colegas adicionales para asegurarme de que no estaba pasando nada por alto. Otra pausa. Nada de eso está a nombre de ella. El silencio que siguió fue mío esta vez. No porque no supiera qué decir, sino porque ese momento merecía su espacio. Merecía exactamente el peso que tenía. Miguel, ¿me escuchas? Sí, dije, te escucho perfectamente. El apartamento está registrado a nombre de una holding constituida antes de su matrimonio. El vehículo pertenece a otra estructura corporativa vinculada a la misma red. La participación en la empresa. Se detuvo un momento. Cuando continuó, su voz tenía algo adicional. No solo tensión. Algo parecido al asombro profesional de quien acaba de comprender la escala de lo que tiene frente a él. El accionista mayoritario de esa empresa, Miguel, eres tú. Carolina tiene una participación minoritaria nominal que no le da control ni derecho patrimonial significativo en un proceso de separación. Dejé que terminara. Dejé que todo lo que había dicho ocupara el espacio de la conversación sin interrumpirlo. ¿Hay algo más?, le pregunté. Escuché algo que podría haber sido una respiración contenida. Hemos revisado todos los registros públicos accesibles. No hay propiedades, cuentas ni activos de valor significativo registrados a tu nombre personal. Todo está estructurado a través de holdings y figuras corporativas que son anteriores al matrimonio o que fueron constituidas con una separación legal que el contrato matrimonial no alcanza. Pausa. Miguel, ¿fuiste asesorado específicamente para estructurar tus activos de esta forma? Siempre tuve buenos asesores, respondí. Otro silencio. Necesito preguntarte algo directamente, dijo Rafael. Su voz había cambiado ligeramente. Había bajado un tono.
Era la voz de una conversación privada, no de una comunicación formal entre partes legales. ¿Carolina sabía algo de esto? ¿Alguna vez le explicaste la estructura de tus activos? La pregunta era legítima. Y mi respuesta también lo era. Carolina tuvo 11 años para preguntar, dije. Nunca lo hizo. El silencio que siguió a esa frase fue el más largo de toda la conversación. Rafael no respondió de inmediato. Y en ese silencio yo podía imaginar perfectamente lo que estaba pensando. No como profesional, como ser humano. Estaba pensando en la conversación que iba a tener que tener con Carolina. Estaba pensando en cómo se dice algo así, en cómo se le explica a una mujer que creyó durante años que sabía exactamente dónde estaba parada, que en realidad nunca conoció el suelo bajo sus pies. Voy a necesitar hablar con ella, dijo finalmente. Por supuesto, respondí. Es tu trabajo. ¿Estarías dispuesto a una reunión conjunta en algún momento para? Rafael, lo interrumpí con calma. Tienes toda la información que necesitas. Los documentos son públicos y están en orden. Francisco, mi notario, puede proporcionarte cualquier respaldo adicional que requieras para confirmar lo que ya encontraste. No hay nada oculto. No hay nada que esconder. Solo hay una estructura legal que existe desde antes de que Carolina y yo nos casáramos y que el contrato matrimonial que ella revisó con su propio abogado no modifica. Hubo una última pausa. Entiendo, dijo. Que tengas buen día, Rafael. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un momento. Después lo dejé sobre el escritorio, al lado del café que ya estaba frío, y me recosté en la silla. Afuera empezaba a clarear del todo. La luz de la mañana entraba por la ventana del estudio con esa calidad particular que tienen las mañanas después de semanas de tensión acumulada, una calidad que tiene algo de resolución, algo de cierre, algo que se parece mucho a la respiración profunda que uno toma cuando una carga que llevaba tiempo cargando finalmente encuentra el suelo. No sentí triunfo. No sentí alivio dramático. Sentí algo más simple y más profundo. Sentí que las cosas habían llegado a donde debían llegar. Que el proceso que había comenzado en un comedor, con una copa de vino que nadie me había ofrecido y una frase dicha en voz baja que no estaba destinada a mis oídos, había seguido su curso natural hasta ese martes por la mañana con un teléfono y una voz temblorosa. Llamé a Manuel. Le dije que Rafael la había llamado. Manuel escuchó en silencio y después dijo simplemente, ¿cómo sonaba? Como alguien que acaba de entender algo que no esperaba entender, respondí. Manuel guardó silencio un momento. ¿Y Carolina? Todavía no lo sabe, dije. Rafael tiene que llamarla. ¿Cuánto crees que tarde? No mucho. Tenía razón. No tardó mucho. 3 horas después de mi conversación con Rafael, escuché la puerta del apartamento abrirse. No esperaba a Carolina a esa hora. Eran las 12 del mediodía, y ella normalmente llegaba después de las 7. Pero el sonido de la puerta fue diferente al habitual. No era el sonido de alguien que llega con la energía cotidiana del final de una jornada. Era el sonido de alguien que ha entrado a un lugar buscando algo que no sabe exactamente cómo encontrar. Salí del estudio. Carolina estaba en el pasillo. Me miró. Y en su cara había algo que en 11 años de matrimonio yo había visto muy pocas veces. No era rabia. No era tristeza. Era confusión. Una confusión genuina, profunda. El tipo de confusión que aparece cuando la realidad que uno ha construido durante años choca de frente con una realidad completamente diferente y la mente no sabe todavía cuál de las dos es verdadera. Rafael me llamó, dijo. Lo sé, respondí. Me llamó a mí primero. Ella me miró durante un momento más. Después preguntó, con una voz que intentaba mantener firme pero que tenía una fisura pequeña en algún lugar que no podía controlar del todo. ¿El apartamento está a tu nombre? Está a nombre de una de mis empresas, dije, que es lo mismo. ¿Y el auto? También. ¿Y la participación en? También. Cada respuesta llegaba con la misma calma, sin énfasis, sin dramatismo, como quien confirma hechos que siempre existieron y que simplemente no habían sido preguntados hasta ese momento. Carolina se quedó quieta en el pasillo, procesando. Y yo podía ver el momento exacto en que la confusión empezaba a convertirse en comprensión. No en la comprensión completa de todo lo que implicaba lo que acababa de escuchar, sino en la comprensión inicial, la que llega primero, la que dice que algo que creía sólido no lo era. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Desde antes de que nos casáramos, dije.
Las estructuras existen desde mucho antes de que te conociera. Otro silencio. Más largo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Era la pregunta que yo había esperado. No con anticipación ansiosa. Con la paciencia de quien sabe que ciertas preguntas solo se hacen cuando ya no hay forma de evitarlas. Le respondí con la verdad. Simple, directa, sin adornos. Nunca preguntaste, Carolina. Se quedó paralizada con esa frase. No porque fuera un ataque, sino porque era un espejo. Un espejo que mostraba 11 años en los que había tenido acceso a todo, en los que la información nunca había estado escondida, en los que las llamadas se habían hecho con la puerta abierta y los documentos habían estado sobre la mesa y el nombre de Manuel había aparecido en decenas de conversaciones sin que ella hubiera sentido jamás la curiosidad de preguntar qué significaba realmente. Nunca preguntaste. 4 palabras. Y en esas 4 palabras estaba contenida la historia completa de lo que había salido mal entre nosotros. No la traición, no el engaño, sino algo más silencioso y más definitivo. El desinterés. La decisión de no mirar. La certeza arrogante de que ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre el hombre que tenía frente a ella, y que lo que sabía era suficientemente poco como para no merecer más atención. Se giró, caminó hacia el cuarto, y antes de cerrar la puerta, se detuvo un segundo, de espaldas a mí, con la mano en el marco. No dijo nada. Pero en ese segundo yo supe que algo había terminado de una forma diferente a como ella había planeado que terminara. Me quedé en el pasillo. Escuché el sonido del cuarto cerrándose. Y después, amortiguado pero reconocible, el sonido de su teléfono marcando. Antonia. Por supuesto. Volví al estudio. Me senté. Y abrí el correo de Manuel con los documentos de la nueva adquisición que habíamos decidido avanzar el fin de semana anterior. La propiedad residencial. $1.700.000. Todo en orden. Todo limpio. Todo exactamente donde debía estar. La firmé esa tarde. 3 de abril. Antonia llegó esa misma tarde. No me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba. Cuando Carolina estaba en una situación que no podía manejar sola, Antonia aparecía. Siempre había sido así. Era la arquitecta silenciosa de muchas de las decisiones de su hija, la voz detrás de las certezas que Carolina pronunciaba como propias, la mujer que durante años me había mirado desde el otro lado de las mesas y los comedores con esa expresión de superioridad tranquila que ahora, cuando escuché el timbre y abrí la puerta, había sido reemplazada por algo completamente diferente. No era la misma expresión de siempre. Había algo debajo que ella intentaba controlar y que no estaba controlando del todo. Una tensión alrededor de los ojos. Una rigidez en la forma en que sostenía los hombros. Era la expresión de alguien que ha recibido una noticia que no encaja con el relato que ha construido durante años y que todavía no ha encontrado la forma de reconciliar las dos cosas. La dejé entrar. Le ofrecí café. Lo rechazó. Se sentó en la sala. Carolina ya estaba ahí, sentada en el sofá con el teléfono en la mano, con esa expresión que no había cambiado desde el pasillo. Confusión todavía, pero ahora mezclada con algo más. Con el inicio de una rabia que no sabía exactamente hacia dónde dirigir porque el blanco que había tenido claro durante meses de repente se había movido a un lugar que no había anticipado. Me senté frente a las dos. No en un sillón lateral. Directamente frente a ellas. En el centro de la sala, en mi apartamento, en mi espacio, con la calma de siempre. Antonia fue la primera en hablar. Por supuesto. Miguel, dijo, con ese tono suyo que mezclaba autoridad y control en proporciones cuidadosamente calculadas, Carolina me contó lo que pasó. Lo que Rafael encontró. Hizo una pausa breve. Necesito que me expliques cómo es posible que hayas estructurado todo de esa forma sin informarle a tu esposa. La miré. Tomé un momento antes de responder, no porque necesitara pensar la respuesta, sino porque ese momento de silencio tenía su propio peso y su propio significado. Antonia, dije finalmente, ¿qué es exactamente lo que quiere que le explique? Ella frunció el ceño levemente. Que todo esté a nombre de empresas. Que Carolina no tenga acceso legal a nada de lo que creía que era parte de su vida. Lo que Carolina creía que era parte de su vida, dije con calma, y lo que legalmente era parte de su vida son dos cosas diferentes. El contrato matrimonial que firmamos establece separación de bienes. Lo revisó su propio abogado. Pagó $2.000 por esa revisión. Nada de lo que existe ahora contradice ese contrato. Antonia me miró durante un momento.
Después dijo algo que, en otras circunstancias, habría podido tener algún efecto sobre mí. Pero en ese momento, en esa sala, solo me confirmó que ella seguía trabajando con el mismo mapa equivocado que había usado durante años. Sabías exactamente lo que hacías, dijo. Sabías que algún día esto podía pasar y te preparaste para dejarnos sin nada. El nos no se me escapó. Nos. Como si ella fuera parte directa de la ecuación. Como si sus 11 años de visitas dominicales y comentarios cuidadosamente envenenados le dieran algún tipo de participación en lo que estaba sobre la mesa. Antonia, dije, con el mismo tono tranquilo, me preparé para proteger lo que construí. Lo hice antes de conocer a Carolina y lo hice de forma completamente legal. Si hubiera querido ocultarlo, no habría tenido mis llamadas de trabajo en el comedor con la puerta abierta. No habría dejado mis documentos sobre la mesa. No habría mencionado a Manuel en conversaciones que Carolina escuchaba. Hice una pausa. Ella tuvo 11 años. Nunca preguntó. Carolina levantó la vista del teléfono. Me miró directamente. Y en sus ojos había algo que era nuevo. No era la mirada de superioridad de los últimos años. No era la mirada distante de los últimos meses. Era una mirada que buscaba algo. Que buscaba una grieta, una inconsistencia, algo que le permitiera reencuadrar lo que estaba viendo de una forma más manejable. No la encontró. ¿Cuánto vale todo?, preguntó. Su voz era quieta, directa, sin el tono habitual. La pregunta me tomó levemente por sorpresa, no por su contenido sino por su franqueza. Era la pregunta más honesta que Carolina me había hecho en años. Quizás en toda nuestra relación. La respondí con la misma franqueza. El portafolio completo, con las valorizaciones actuales, está cerca de los 9 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio de una pausa en una conversación. El silencio de dos personas que acaban de escuchar un número que reconfigura completamente el mapa que tenían en la cabeza. Antonia no se movió. Carolina tampoco. Durante un momento que se extendió más de lo que cualquier silencio debería extenderse en una conversación normal, ninguna de las dos dijo nada. Fue Antonia quien habló primero. Y lo que dijo me confirmó algo que yo había sabido durante mucho tiempo, pero que en ese momento se volvió completamente explícito. 9 millones. Su voz había perdido el tono de autoridad. Tenía algo más parecido a la incredulidad. 9 millones de dólares y nunca. Se detuvo. Reorganizó. Y todo está estructurado de forma que Carolina no puede reclamar ninguna parte. En el marco del contrato matrimonial que firmaron, respondí, y de las estructuras legales que existen desde antes del matrimonio, correcto. Antonia me miró durante un momento largo. Y en ese momento largo ocurrió algo que yo no esperaba del todo, aunque quizás debería haberlo anticipado. Vi el instante exacto en que el relato que había construido durante años sobre quién era yo se desmoronaba. No dramáticamente, no con un colapso visible, sino con esa forma silenciosa y definitiva en que se desmoronan las cosas que nunca tuvieron una base sólida. Vi cómo su mente procesaba la distancia entre el hombre que había creído ver durante 11 años y el hombre que estaba sentado frente a ella en ese momento. El hombre sin ambición. El hombre de perfil bajo. El hombre que manejaba cositas. El hombre que nunca llegaría a donde Carolina había llegado. 9 millones de dólares. Construidos en silencio. Construidos sin audiencia. Construidos mientras ella tomaba café en esa misma sala y lo catalogaba como el fondo de la vida de su hija. Carolina se levantó. Caminó hacia la ventana. Le daba la espalda a las dos. Miraba afuera sin ver nada real, mirando ese punto intermedio que miran las personas cuando están procesando algo que todavía no han terminado de aceptar. Después dijo, sin girarse, con una voz que tenía una textura que yo no le había escuchado antes. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Miguel? No había rabia en la pregunta. No en ese momento. Había algo más cercano a la genuina incomprensión. A la pregunta real de alguien que está tratando de entender algo que no encaja con nada de lo que creía saber. Me tomé un momento. Porque esa pregunta merecía una respuesta real. No una respuesta estratégica. No una respuesta calculada. Una respuesta verdadera. Porque esperaba que preguntaras, dije. Durante 11 años esperé que alguna vez la curiosidad fuera más grande que la certeza de que ya sabías todo lo que necesitabas saber sobre mí. Esperé que alguna vez te sentaras y me preguntaras, con genuino interés, qué era lo que hacía. No para impresionarte. No para que me valoraras diferente.
sino porque eso es lo que hacen las personas que comparten una vida. Se preguntan cosas. Se miran de verdad. Carolina no se giró. Siguió mirando por la ventana. Y cuando entendí que esa pregunta no iba a llegar, continué, dejé de esperarla. No con amargura. Solo la dejé de esperar. Antonia no dijo nada. Era la primera vez en 11 años que Antonia no tenía nada que decir en una sala donde yo estaba presente. Y ese silencio suyo tenía un peso que ninguna de sus palabras anteriores había tenido jamás. Me levanté. Fui al estudio. Busqué la carpeta que había preparado con Francisco la semana anterior. Volví a la sala y la puse sobre la mesa de centro. Las dos me miraron. Ahí están los documentos que Rafael va a necesitar para confirmar todo lo que ya encontró, dije. Escrituras, registros societarios, historia de las estructuras, fechas de constitución. Todo en orden. Todo transparente. Francisco está disponible para cualquier consulta legal que su abogado necesite hacer. Antonia miró la carpeta. Después me miró a mí. Y en su mirada había algo que en 11 años nunca había visto. No era respeto exactamente. Era el reconocimiento involuntario de alguien que acaba de entender que pasó 11 años mirando en la dirección equivocada. ¿Y ahora qué?, dijo Carolina desde la ventana. Todavía de espaldas. Ahora, dije, cada uno sigue su camino. Eso es lo que querías, ¿no? Se giró finalmente. Me miró. Y en ese momento, en esa mirada, había 11 años comprimidos en un segundo. Todos los comedores. Todos los silencios. Todas las frases dichas en voz baja que no estaban destinadas a mis oídos pero que llegaron a ellos con perfecta claridad. Todo estaba ahí, en ese segundo, y las dos lo sabíamos. No dije nada más. Recogí mi café de la mesa, que ya estaba frío por tercera vez ese día, y volví al estudio. Dejé la puerta abierta. Me tomó exactamente 3 días empacar lo que era mío. No porque tuviera mucho que empacar. Al contrario. La mayoría de las cosas que llenaban ese apartamento no eran mías en el sentido en que uno considera suyas las cosas que importan. Eran objetos, muebles, decoración que Carolina había elegido con la misma precisión con que elegía todo lo que tenía que ver con la imagen que quería proyectar. Bonitos, costosos, completamente impersonales para mí. Lo que era verdaderamente mío cabía en 2 maletas y una caja. Libros. Algunos documentos que guardaba en el estudio. Una fotografía que tenía desde antes de conocer a Carolina, una foto de Manuel y yo el día que firmamos nuestra primera adquisición importante, 2 hombres jóvenes frente a un edificio que en ese momento parecía enorme y que con los años resultó ser solo el principio. Mi computadora. Mi agenda de cuero que Francisco me había regalado hace más de una década y que había sobrevivido intacta a todo lo que había pasado en esos años. 2 maletas y una caja. Carolina estuvo en casa durante esos 3 días, pero nos movíamos en órbitas separadas, como 2 planetas que comparten el mismo sistema pero que hace tiempo dejaron de tener una trayectoria común. A veces nos cruzábamos en el pasillo o en la cocina, y había un momento breve de contacto visual que ninguno de los dos prolongaba. No había hostilidad. No había tensión dramática. Había algo más parecido al final real de las cosas, que rara vez se parece a lo que uno imagina y que casi siempre tiene esa textura extraña de lo cotidiano mezclado con lo irreversible. El segundo día, mientras yo terminaba de organizar los documentos del estudio, Carolina apareció en la puerta. Se quedó en el marco, sin entrar, con los brazos cruzados sobre el pecho en ese gesto suyo que no era defensivo sino más bien contenedor, como si necesitara sostener algo que de otra forma podría escaparse. Me miró trabajar durante un momento. Después dijo, ¿a dónde vas a ir? Tengo un apartamento, respondí sin levantar la vista de los documentos. Lleva tiempo desocupado. Era parte de una de las propiedades del portafolio que no habíamos puesto en arriendo todavía. Hubo una pausa. ¿Cuántas propiedades tienes en total? Era la segunda pregunta genuina que me hacía en 2 días. Después de 11 años, las preguntas reales habían llegado cuando ya no cambiaban nada. Las suficientes, dije. No lo dije con crueldad. Lo dije porque era la respuesta más honesta. El número exacto ya no era información que perteneciera a nuestra conversación. Era información que pertenecía a lo que venía después, a la vida que iba a continuar cuando esas 2 maletas y esa caja salieran por la puerta del apartamento. Carolina asintió despacio. No preguntó más. Se quedó un momento más en el marco de la puerta y después se fue sin decir nada adicional.
Y en ese silencio final había algo que ninguno de los dos necesitaba convertir en palabras porque ya estaba dicho, no con frases sino con 11 años de una historia que había llegado exactamente a donde tenía que llegar. El tercer día, un viernes por la mañana, terminé de empacar. Puse las 2 maletas junto a la caja en el pasillo. Hice un último recorrido por el apartamento, no por nostalgia sino por la misma razón por la que uno revisa un lugar antes de dejarlo, para asegurarse de no olvidar nada importante. No había nada importante que olvidar. Todo lo que importaba estaba en esas 2 maletas, en esa caja, y en 11 años de lecciones que ningún objeto podía contener. Carolina estaba en la sala cuando pasé para recoger las cosas. Estaba sentada, con el café en la mano, mirando por la ventana. La misma ventana desde la que había mirado sin ver nada real el día que Rafael la había llamado con la voz temblorosa. Me detuve un momento. Los documentos para el proceso legal están todos con Francisco, dije. Rafael tiene sus datos. No va a haber complicaciones de mi parte. Que todo sea lo más limpio posible. Ella me miró. ¿Por qué?, preguntó. Y no era una pregunta sobre los documentos. Era una pregunta más grande. Una pregunta sobre todo. Me tomé un momento genuino antes de responder. Porque nunca quise destruirte, Carolina. Nunca quise humillarte ni dejarte sin nada por venganza. Lo que construí lo construí para mí, no en contra tuya. Y lo que está pasando ahora no es un castigo. Es simplemente la consecuencia de 11 años en los que cada uno vivió en su propia realidad sin que ninguno de los dos encontrara el camino hacia la del otro. Ella me miró durante un momento largo. Sus ojos tenían algo que yo no había visto en mucho tiempo. No sé si era arrepentimiento exactamente. Quizás era algo más parecido al reconocimiento tardío de algo que cuando estuvo disponible no fue recogido y que ahora, fuera de alcance, se veía con una claridad que antes no había tenido. No agregué nada más. Recogí las maletas. Tomé la caja bajo el brazo. Y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, sin girarme, dije, «Cuídate, Carolina». Ella no respondió. Y yo abrí la puerta y salí. El pasillo del edificio tenía esa luz de las mañanas de viernes que siempre me había parecido particular, una luz que tiene algo de comienzo aunque uno salga de algo que está terminando. Bajé en el ascensor con mis 2 maletas y mi caja. Salí al vestíbulo. Crucé la puerta principal hacia la calle. Manuel me esperaba afuera. Apoyado en su auto, con las manos en los bolsillos, con esa expresión suya de siempre que no cambiaba mucho independientemente de lo que estuviera pasando. Me vio salir. Se enderezó. Se acercó, tomó una de las maletas sin que yo se lo pidiera, y no dijo nada durante un momento. Solo caminamos juntos hacia el auto. Cuando estábamos guardando las cosas en el maletero, me dijo, «¿Cómo estás?». Lo pensé. No de forma performativa. Genuinamente. «Bien», dije. Más liviano de lo que esperaba. Manuel cerró el maletero. Me miró por encima del techo del auto. «¿Y ahora?». «Ahora», dije, cerramos la adquisición de la propiedad residencial. Revisamos los números del edificio comercial para el siguiente trimestre. Y seguimos. Él asintió. Se subió al auto. Yo también. Mientras nos alejábamos por la calle, miré por la ventana del copiloto el edificio donde había vivido 11 años. No con melancolía. No con rabia. Con la misma calma con que había mirado todo lo que había ocurrido en ese tiempo. Era un edificio. Un activo inmobiliario bien ubicado en una zona que había apreciado considerablemente desde que lo había adquirido. Dentro, en ese apartamento, había una mujer que estaba procesando el peso de algo que nunca había querido ver. Y eso, ya, no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad había estado siempre en otro lugar. En los documentos firmados a tiempo. En las estructuras construidas con precisión. En las decisiones tomadas con información completa en lugar de suposiciones cómodas. En haber sido, durante todo ese tiempo, exactamente lo que era, sin pedirle a nadie que lo viera, sin necesitar que nadie lo confirmara. Esa es quizás la lección más silenciosa y más poderosa de todo esto. No la de los documentos legales ni la de las estructuras corporativas. Esa es solo la mecánica. La lección real es otra. Es que el valor de una persona no vive en lo que los demás deciden ver. Vive en lo que esa persona construye independientemente de si alguien está mirando o no, y hay una diferencia fundamental entre quienes necesitan ser vistos para saber que existen y quienes construyen en silencio porque construir es lo que son, con audiencia o sin ella.
Yo había construido durante 11 años mientras Carolina decidía que no había nada que ver. Mientras Antonia asentía con esa certeza suya que resultó ser completamente hueca. Mientras Rafael revisaba documentos con una voz que no podía dejar de temblar porque lo que encontró no cabía en ninguno de los escenarios que había anticipado. Nadie me había pedido que construyera. Nadie me había aplaudido mientras lo hacía. Y eso nunca me había detenido. Porque hay personas que necesitan el reconocimiento externo para seguir adelante. Y hay personas que llevan el reconocimiento adentro. Que saben quiénes son con una certeza que no depende de que nadie más lo confirme. Que pueden sentarse en una mesa donde los reducen y seguir siendo exactamente lo que son porque su identidad no vive en la opinión de quien los mira sino en la solidez de lo que han construido. Yo era una de esas personas. Siempre lo había sido. El auto giró en una esquina y el edificio desapareció de mi vista. Manuel puso música suave, algo instrumental, sin letra, sin drama. La ciudad seguía su ritmo afuera. Indiferente, constante, completamente ajena a lo que había ocurrido en ese apartamento durante los últimos días. Le dije a Manuel que parara en una cafetería que conocíamos, un lugar pequeño donde el café era bueno y donde nadie nos conocía y donde podíamos sentarnos un momento antes de que empezara el resto del día. Él giró sin preguntar. Conocía el lugar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos 2 cafés. Afuera la gente pasaba con su prisa de viernes, con sus propias historias, con sus propios pesos y sus propias certezas, algunas correctas y algunas tan equivocadas como las de Carolina, aunque todavía no lo supieran. El café llegó. Lo tomé despacio. Estaba perfecto. Manuel me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Pregunté. Que en 11 años nunca preguntó. Asentí despacio. No. ¿Y eso no te dolió? Lo pensé. Honestamente. Al principio sí, dije. Después se convirtió en información. En datos sobre quién era la persona con la que estaba compartiendo mi vida. Y los datos, cuando uno aprende a leerlos sin emoción, simplemente te dicen qué decisiones tomar. Manuel tomó su café. Miró por la ventana. Después dijo algo que se quedó conmigo el resto del día, y que llevo conmigo todavía. El silencio de la gente que te subestima, dijo, siempre termina siendo más costoso para ellos que para ti. No respondí. No hacía falta. Afuera, la ciudad seguía. Y yo tenía documentos que firmar, adquisiciones que cerrar, y una vida que había estado construyéndose en silencio durante muchos años y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía exactamente el espacio que necesitaba para seguir creciendo. Sin ruido. Sin audiencia. Sin necesitar que nadie mirara para saber que era real. Exactamente como siempre.